Nuestro, nuestro café se titula Dios sabe lo que tú necesitas. Así se titula el café de hoy. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. A veces, como dice en el libro de Santiago, le pedimos a Dios cosas, ¿cierto? Y nos encanta elevar pliego de peticiones al Señor, y eso está bien, porque el deseo de Dios es darnos, y el deseo de Dios es cumplir y realizar nuestros sueños. Pero a veces no sabemos pedir, como dice Santiago. A veces pedimos y no sabemos pedir. Y a veces pedimos para nuestros deleites, para nuestros placeres, y entonces no sabemos lo que estamos pidiendo. Pero el Señor sí sabe lo que verdaderamente tú y yo necesitamos. Yo quiero que estudiemos juntos. Yo les prometí el café pasado que íbamos a estudiar un pasaje acerca de la mujer tsunamita, ¿cierto? Se los prometí en el café pasado. Vamos entonces a la palabra de Dios para descubrir que Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Vamos a la palabra de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Segunda de Reyes en el capítulo 4 y vamos a comenzar desde el versículo 8. Segunda de Reyes 4 y vamos al versículo 8. Mientras tú lo buscas, yo tomo un poquito acá de mi aromática. No sé si usted ya tiene allá su cafecito, su aromática. Téngalo a la mano, qué rico que podamos disfrutarlo mientras estudiamos la palabra de Dios. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 8. Se llama Eliseo y la tsunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos desde el verso 8. Dice de la siguiente manera, dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Jesse, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo esmero, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Imagínate que se le aparezca con el Señor y le diga, ¿qué quiere que haga por ti? ¿No? ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces él le pregunta, ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, en este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese.
Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó sobre sus pies, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta historia y esta historia es súper linda. Me gusta porque yo les decía a ustedes que cuando yo leo la Biblia y cuando leemos la escritura, yo le pido al Señor que Él se revele a mi vida en cada historia de la palabra de Dios, que se revele Cristo. La palabra de Dios dice que Él es el autor de la Biblia, o sea, por Él fue escrita la palabra de Dios de principio a fin. Él es el protagonista y Él es el autor de la palabra. Y yo les decía que yo le preguntaba al Señor cuál era la razón o cuál era en esta historia, cómo se revela el Señor Jesús a nuestra vida. Y el título de nuestro café es Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Lo que tú y yo necesitamos es a Jesucristo. Es todo lo que tú y yo necesitamos. En esta historia, este hijo representa al Señor Jesucristo. Hay varias señales que me dejan ver en la historia que en esta historia la representación de Cristo está en el niño. Primero, vamos a ver paso a paso la historia, ¿no? Esta mujer invitaba a comer a su casa al varón de Dios, al profeta Eliseo, que entrara a posar. Era una mujer que tenía un enfoque en el Señor. Era una mujer que estaba enfocada en el Señor, ¿ok? Y entonces ella invita a este varón a cenar a su casa. Pero luego que el varón viene a su casa, no solo se conforma con invitarlo a cenar, sino que dice, yo quiero que cuando él venga a este lugar, a esta ciudad, aquí donde yo vivo, yo quiero que él se quede a dormir en mi casa. Y entonces le construye una habitación y le dice al varón de Dios, la próxima que vengas te vas a quedar, ¿no? Y le construye una habitación con su cama, con su candelero, con su mesa. Y él entonces acepta la invitación y a la próxima que viene se queda en la casa de esta mujer. Primer punto, esta mujer tiene un enfoque en el Señor, ¿cierto? Cuando tienes tú un enfoque en el Señor, le quiero decir algo, no pedimos
a nuestro parecer, no pedimos a nuestro parecer, que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas. Y esta mujer, a nuestro parecer, no quiere decir que está mal pedir, está bien, pero a veces no sabemos pedir, dice la palabra de Dios, pedimos para nuestros deleites, pedimos para nuestro placer, para nuestro deseo. Entonces, esta mujer invita al varón a quedarse en su casa y él se queda. Y él y su criado, ¿no? Se quedan en la habitación. Entonces, resulta de que cuando él se va a ir, él dice, ¿qué quieres que haga por ti? Tú has sido muy amable con nosotros. Nos has atendido súper bien. Nos has dado de lo mejor. Has sido solícita en estar con nosotros, en prestar atención a nuestras necesidades. Y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey? Y ella le dice, no, yo estoy en mi pueblo. Dice la palabra de Dios que ella era una mujer muy importante. Quiere decir que era una mujer que se rodeaba de los gobernantes, de los reyes de la época, que era una mujer tal vez con una posición económica importante, que era una mujer que era conocida en el pueblo. Y él le dice, ¿quieres que hable de ti o quieres que hable bien de ti ante los gobernantes, ante los reyes? Y ella le dice, no, señor, yo estoy en medio del pueblo, o sea, yo estoy rodeada de ellos, yo puedo acceder a ellos. Entonces, Jesse le dice al profeta, le dice, yo noto que ellos son una pareja soltera, son una pareja casada, pero ya son entrados en años y no tienen hijos. Entonces, el varón de Dios le dice, el año que viene vas a tener un hijo, para este tiempo estarás abrazando un hijo. El varón de Dios sabía cuál era la necesidad de ellos, y la necesidad de cualquier hombre sobre la faz de la tierra es Jesucristo. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este hijo representa a Cristo. ¿Por qué representa a Cristo en la historia? Para mí es una representación del Señor Jesucristo. Hay varias razones que me lo dejan entrever. Sucede que ella tiene su hijo crece y su hijo está en las labores con su padre. Su padre es un labrador, ¿cierto? Su padre es un labrador. La Biblia me dice que el Señor, Dios Padre, es el labrador, ¿cierto? Cuando nos habla de la parábola del segador y de la viña, ¿cierto? Cuando nos habla de que nosotros somos esas ramas, que Jesús es la vid y que el labrador es el Padre, ¿cierto? La Biblia me muestra y me enseña que el Padre, nos dice que el padre de este niño era labrador, porque dice que él estaba trabajando con su padre. Si usted lo ve en la escritura, él lo dice. Escúchame, por favor, lo que está al principio. Y el niño creció, verso 18, el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, Es decir, su padre era un labrador. Y el padre, el Señor Jesús nos revela que el padre es el labrador. Dice que estaba con su padre y al niño le empieza un dolor de cabeza, ¿cierto? Que el niño grita, ay, ay, del dolor de cabeza. Entonces el padre manda a uno de los criados y le dice, llévalo a la madre. Y él se lo lleva a la mamá tiene el niño en sus piernas y dice que el niño muere. Entonces la mamá, usted ve a la mujer sunamita, una mujer tranquila, una mujer que tenía su confianza puesta en el Señor, una mujer que entiende los propósitos de Dios, una mujer que no se dejó llevar por una emoción, porque quizás ella pudo experimentar el dolor que experimenta una madre cuando pierde a un hijo, un dolor fuerte. Y la mujer sunamita, ¿qué hace? Ella lleva a su hijo, lo pone en el cuarto que ella había construido para el profeta, y va y lo tiende y lo acuesta allí y le dice al esposo que le alisten un criado que la acompañe, que le aliste un asno, porque ella se va a ir a buscar al profeta. Y efectivamente ella va en búsqueda del profeta, se va. Cuando ella llega, el criado del profeta, el que está con él,
la ve desde lejos y el profeta también la ve. Y entonces envía de una vez a su criado y le dice, el criado le pregunta a la mujer, ¿está todo bien? Y ella le dice, bien. Me encanta porque ella responde algo y ella dice, paz, paz. Imagínese lo que puede experimentar alguien que ha perdido a un ser querido, que yo creo que lo último que puede experimentar en ese momento es paz. Lo que puede experimentar es dolor, angustia, cierto, soledad, desasosiego, pero ella le dice paz y le dice, ¿está todo bien? Y ella dice, bien. Yo digo, wow, esta mujer entendía el propósito. Entonces ella, el profeta manda a su criado adelante y le dice, ¿qué necesitas? Y ella le dice, él le cuenta, ella le cuenta a él lo que ha sucedido y ella manda al, al, al criado del profeta para que vaya, él le da su báculo para que lo ponga sobre el niño y que el Señor obre en él un milagro. Y entonces va el criado y pone el báculo y no ocurre nada. Entonces él se regresa y le dice al profeta, le dice, no ha pasado nada. El niño sigue muerto. Entonces ella le dice al profeta, le dice, yo te pedí, hijo, yo te dije que no te burlases de mí. Tú me lo diste porque tú sabes mi necesidad. Y entonces el profeta viene con ella. Y el profeta viene con ella y sube a donde está el niño. Y el profeta va 3 veces. La primera vez el niño no despierta. La segunda el niño entra en calor, pero todavía no despierta. Y en la tercera el niño resucita. A mí esto me habla de los 3 días que el Señor vivió cuando murió. El Señor cuando muere en la cruz, Él resucita hasta el tercer día. El Señor resucita hasta el tercer día. Y saben una cosa, cuando cuando el niño resucita, el niño estornuda 7 veces. Esa es una señal. 7 significa plenitud del cielo. El 7 significa soberanía de Dios. El niño estornuda 7 veces y el niño vuelve en sí y queda con su madre. Así que vemos aquí un milagro. Y yo decía, Señor, wow, qué maravilloso. Esta historia me deja ver que todo lo que el hombre necesita es a Jesús. Todo lo que necesita. Esta mujer no le pidió nada al profeta cuando él le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable ante los reyes? Ella no pidió nada, pero el profeta sabía que ella sí necesitaba a alguien, que ella necesitaba al hijo y que por causa de ese hijo, ella iba a ser bendecida, iba a ser bendecida. Todo lo que el hombre necesita es a Cristo Jesús. Todo lo que el ser humano necesita es a Cristo Jesús. A veces caminamos la vida corriendo por tener casa, por tener carro, por tener fama, por tener dinero, por tener logros que atesorar, por tener títulos. Y está bien soñar, porque Dios es el que planta el sueño en la vida de las personas. Pero todo lo que tú necesitas es a Cristo. Todo lo que el hombre necesita es al Señor Jesucristo. Si tú tienes a Cristo, tienes todo. Si tú tienes al Hijo amado, al Señor Jesucristo, lo tienes todo. Aun cuando no tuvieras nada de esos sueños, tienes más que esos sueños, tienes a Jesús. El Señor Jesús en nuestra vida es nuestra más grande necesidad. Y el ser humano busca a Jesús por todos los medios. El ser humano paga por experimentar y vivir la presencia de Jesús en sus vidas. El ser humano a veces llena ese vacío de Cristo a través de cosas, a través de personas, a través de muchas maneras de llenar el vacío de Jesús. Pero Él solo lo puede llenar Cristo, solo lo puede llenar Jesús. Pero quiero que me acompañe a una historia que se complementa de esta tsunamita después que tiene a su hijo. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón y cuando Jesús es el centro de tu vida, cuando tienes lo que verdaderamente necesitas,
Le quiero decir, todo lo demás es añadido. Cuando tú tienes a Jesús en el centro de tu vida, el Señor te pone en el lugar correcto, en el momento correcto, a la hora correcta. El Señor hace que ocurran acontecimientos correctos para ti. El Señor establece bendición sobre tu vida. Quiero que siga leyendo la historia de esta tsunamita porque más adelante viene otra parte con esta mujer también. Acompáñenme ahí mismo en el Segunda de Reyes. Acompáñenme al capítulo 8. Perdónenme que me dio una tos, una laringitis y se me convirtió en una tos allí, pero ya estoy mejor, gracias a Dios. Entonces, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 8. ¿Que tiene tos? Segunda de Reyes, capítulo 8. Vamos al versículo 1. Es que se le ve en la cara. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. ¿Listo? Ahí donde está. Entonces, mira lo que dice. Ay, sí. Gracias, Sorayita. Dice de la siguiente manera, para que usted siga viendo la historia, porque yo quiero que usted entienda lo que significa tener a Jesús. Entonces dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Cuando Jesús está contigo, el Señor te pone en el lugar correcto. El Señor te anticipa, el Señor te bendice. La presencia de Cristo, su presencia, trae bendición a su vida y suple todo lo que tú necesitas. Todo. Mira lo que dice. Hubo hambre en la tierra y el Señor le dijo a esta mujer, tienes que salir de aquí. Y ella se fue durante esos 7 años de hambruna a vivir en medio de los filisteos. Y luego dice que ella regresa. Dice, pasados los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado a Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que después que tú tienes a Jesús, Él se encarga de todas tus necesidades. Él te pone en el lugar correcto con la gente correcta. Él hace que suceda en ocasión a la vida de los hijos de Dios. Él hace que de repente este rey quisiera que hablara este hombre de los milagros de Eliseo y trae a memoria la vida de esta mujer y el milagro que ocurrió en ella. Y por ese milagro, él la hizo llamar y le devolvió sus tierras. Qué maravilla, ¿no? Y no solamente le devolvió sus tierras, sino todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Sabe qué hace la presencia de Jesús? Te restituye. ¿Sabe qué hace la presencia de Jesús en nuestras vidas? Nos bendice, nos acelera, nos acorta el camino, nos da gracia y nos da favor. ¿Sabe qué hace la presencia de Jesús en nuestras vidas? Libera en nuestra vida lo mejor y ocurre todo con propósito delante de Él. Yo le quiero invitar en esta mañana a que usted
invita a Jesús a sentarse en el trono de su vida, a que usted invite a Jesús a que se siente en el trono de sus pensamientos, que se siente en el trono de su corazón, que gobierne todo su ser. Dale permiso a Jesús de reinar en su vida familiar. Dele permiso a Cristo de reinar en su negocio, en su trabajo, en lo que usted hace. Dele permiso a Jesús de sentarse en el trono de todas las áreas de su vida, su área física, su área emocional, su área laboral, su área espiritual, porque todo lo que tú necesitas es a Cristo. El Señor sabe que lo único que tú necesitas, Dios Padre lo sabe. Por eso Eliseo, que representa en esta historia a Dios Padre, sabía que lo que necesitaba esa familia, esa mujer sunamita y su esposo, era la presencia de Cristo, era al Hijo amado. Eso era lo que ellos necesitaban. Y saben una cosa, por causa de ese hijo fueron bendecidos, por causa de ese milagro fueron bendecidos, multiplicados, gozosos, fueron bendecidos en todas las áreas de su vida. Yo le quiero invitar en esta mañana a que usted deje que Jesús invada todas las áreas de su vida y va a experimentar que todo lo que tú necesitas, desde ese sueño más grande de casa, carro, beca, viajes y todo lo que tú anhelas, va a venir como añadidura a tu vida. Pero el Señor Jesucristo es todo lo que tú y yo necesitamos. Así que con esto terminamos nuestro café y abrimos en este momento los micrófonos para que tú nos compartas qué te llevas en esta mañana de café. Quien desee puede abrir su micrófono en este momento. Hola Silvia, buenos días. Hola Gilma, buenos días. No, pues sin palabras Silvia, porque la verdad eh, hay momenticos en los que siento que soy fuerte, de que gracias a que tengo a Dios en mi corazón soy fuerte, pero hay momenticos en que me derrumbo. Ayer fue un día muy terrible, pues recuerdo mucho a mi hijo y como usted nos dice, me ha dicho que llore cuando tenga que llorar porque somos humanos y la carne siente y hay veces que me derrumbo mucho porque extraño mucho a mi hijo. Pero gracias Silvia por esas palabras, por traer a mi vida tanta fuerza, porque hoy entiendo que debo dejar que entre por completo Jesucristo en mi vida para que Él me ayude a salir de este dolor, porque es muy duro y la verdad, pues, no sé, a raticos no sé ni qué hacer. Anoche yo le pedí a Dios y le decía, Señor, ayúdeme, perdóneme, porque me siento muy débil y no quiero sentir eso. Pero gracias por estar siempre ahí alimentando mi alma, mi corazón y dándome fuerzas para seguir en los caminos de Dios, porque yo sé que no tengo que desconfiarte en Él. Simplemente que, como usted decía ahorita, eso duele mucho para una madre. Es eso. Gracias. Bella Gilma, llénate del Señor Jesús porque solamente Él conoce y entiende tu dolor. Y Él lo conoce en pleno, Él lo sabe. Él te puede entender y Él te puede ayudar. Y solamente Él te puede proveer de la paz que nadie te puede dar. La paz que pasa sobre entendimiento es aquella que no se puede entender físicamente, no se puede entender físicamente, pero que espiritualmente Él restaura y sana. Todo lo que necesitas es aún dejar que Jesús reine y gobierne todas las áreas de su ser, Gilma. Así que vamos a seguir orando por eso y sé que es normal que sientas deseos de llorar porque extrañas a tu hijo, porque tú lo amas y porque es tu hijo amado. ¿Cómo no vas a llorar y cómo no vas a sentir dolor? Y cuando lo sientas, llora, pero sencillamente descansa en el Señor, porque solo Él te provee de esa paz que sobrepasa entendimiento. Gracias por compartirnos, Gilma. Martica, levantaste tu mano.
Sí, muy buenos días. Aquí para saludarlas y claro, esa palabra pues llega mucho a mi corazón y les quería contar que mi mamá quedó viuda a la edad de 38 años con 6 hijos y todos pequeños, entonces ella solita, ella sufrió mucho. Pero entonces ella siempre nos decía que ella lo único que necesitaba era de Dios, que ella lo único que necesitaba era que Dios la acompañara, que caminara con nosotros y que nada nos iba a faltar, y así fue. Así fue y fue un dolor muy grande para ella porque yo, por ejemplo, tenía 8 años y era la menor. Entonces ella sufría por mí, decía que qué tal yo me quedara sola, y hasta que un médico le dijo, no, tiene que luchar por su hija y seguir adelante, pero ella se pegó más, fue de Dios. Ella no estudió mucho ni nada, pero ella leía la Biblia todos los días, duro. Ella la leía, yo la recuerdo a ella leyendo la Biblia en voz alta. Y leía despacito, yo decía a mi mamá cómo lee de mal, pero yo también estaba aprendiendo a leer y ella leía su Biblia todos los días en voz alta. Y ella siempre nos dijo eso y nos recalcó eso. Y mira que a nosotros nunca, pues digamos, nos faltó nada en el sentido afectivo, porque mis tíos estuvieron para apoyarnos, amigos, madres de mis amigas me regalaban vestidos, mi mamá era modista, entonces le mandaban a hacer un vestido a alguna de mis amiguitas y le decían, y lo que sobre, hágale a Martica un vestido. Entonces Dios siempre nos está acompañando, Dios siempre nos está llevando de su mano. Y ya mi mamá mayor, viejita, o bueno, no, ya después mi hermana también se quedó sin su esposo y él no la ayudaba económicamente, la maltrató, digamos, afectivamente y se divorciaron. Y él maltrató mucho a mi hermana y a mi sobrina. Y ustedes vieran cómo Dios, mi mamá le decía, usted no se ponga a pedirle nada a ese muchacho, eso no le pida nada, déjela, Dios le va a dar lo que usted necesita. Siempre nos recalcó eso, Dios es el único que necesitamos en esta tierra. Y sí, a mi hermana nunca le faltó nada y mi sobrina hoy en día es la que ve casi por la familia del papá, casi la que ve por mi hermana. Mejor dicho, mi sobrina, que fue una niña despreciada y todo por su padre, es la que siempre ha estado ayudándola. Ella también es muy creyente y ella siempre es la que ha estado ayudando a su papá. Y lo mismo ahora, y después viejita, mi mamá lo mismo, ya todos trabajando, todos ocupados, y ella decía, no se preocupen por mí, que Dios va a tener control sobre mí, sobre mi vida, y así fue, nunca la desamparó, le puso personas buenas en su camino. Entonces lo mismo ahora que me falta mi hijo y que oigo a Gilma también hablar de su hijo y el dolor que sentimos ella y yo lo conocemos muy bien, pero es muy claro que todo, Dios es soberano y su soberanía es así. Entonces a mí también me dan bajones, ya llevo 3 años, este diciembre 25 murió él. Y viene la fuerza que Dios me dio y cada día como que él le habla a uno al oídito y le dice las razones por qué tuvo que partir, cuánta gente se va a favorecer de la partida de nuestros hijos, cuánta gente, digamos, se va, por decirlo así, a salvar, ¿sí? Porque todos, mi esposo ora por una manera, yo oro por otra, mi hijo siempre se empeñó en que fuéramos a la iglesia, en que asistiéramos a una específica y nos llevó hasta allá. Entonces yo pienso que todo tiene su razón, claro, porque amamos a Dios y tanto a Gilma como a mí, que amamos a Dios, eso va a ser para bien y tal vez ahorita lo vemos muy difícil, pero en la eternidad pues lo vamos a ver vamos a estar muy felices y yo voy a conocer el hijo de ella y ella el mío. Entonces vamos a estar muy contentas y va a ser de pronto para que un hermano de este niño se salve, el esposo de Gilmita o nosotras mismas, todas las que escuchamos esto, las que escuchamos las palabras de Gilma, las palabras de Silvita, de todo lo que Dios nos habla a través de cada una de las mujeres que estamos acá. Y siempre Dios hace todo para bien porque nosotros lo amamos y de eso debemos estar completamente seguros. Y cuando yo me decaigo y yo le digo, yo lo amo, entonces todo obra para bien para mí. Y cuando siento tristeza por mi hijo, sé que yo puedo vivir sin él porque al único que yo necesito es a Dios. Y al único que necesito es a Jesús. Y cuando alguien llora porque se me rompió una uña, entonces yo le cuento mi historia y la levanto.
Y entonces yo le digo, no, 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 es que usted no puede llorar porque no tengo marido, es que usted no puede llorar porque no sé qué, mire, yo no tengo mi hijo y tengo que seguir adelante de la mano de Dios. Entonces, al único que necesitamos es a Dios, y Dios me lo ha enseñado en todo mi caminar, desde el momento que mi papá murió, que yo tenía 8 años hasta hoy. Eso es lo único que yo confío, que todo lo obra para bien para los que lo amamos, y como nosotras lo amamos, todo esto va a obrar para bien. Así es. Gracias por compartirnos, qué bonito y qué edificante. Así es, todo lo que necesitamos es al Señor Jesús. Acuérdense, es un café que hicimos, que el único apego es a Cristo. El único apego es al Señor Jesucristo. Leticia, puedes abrir tu micrófono. Muy buenos días, Silvia, muy buenos días para todos. Sí, una palabra hermosa, una palabra que me llena mucho el corazón, porque en estos momentos como de desierto, digamos, que he pasado, he aprendido bastante y me he dado cuenta que la presencia de nuestro Señor Jesucristo, su intercesión ante Dios y ante el Espíritu Santo me llena. No es fácil, pero me he dado cuenta de la presencia del Señor y todo lo que ha hecho en mis hijas, la sabiduría que les ha dado para respaldarme en todos los procesos médicos, todos los milagros que ha hecho en mí para recibir todo mi tratamiento. Hoy estoy en casa, gracias al Señor, esperando nuevamente el ingreso, pero también mirando y escuchando todo lo que sucede alrededor, en donde la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo, la presencia de Dios, cómo se glorifica, cómo su gracia, cómo su gloria, cómo su presencia está ahí. Entonces, Él nos sostiene, Él nos da toda la fuerza necesaria para seguir adelante. Gracias, Silvia, y gracias a todas las personas que se comunican, porque unidos entendemos que sin Él no somos nada. Dios los bendiga. Muy buen día. Gracias, Leticia, por compartirnos. Así es. Recuérdate que todo lo que necesitas es a Cristo. El Señor Jesucristo es la medicina a tu cuerpo. El Señor Jesucristo es nuestro compañero de vida. El Señor Jesucristo es nuestro pan de vida, es nuestro alimento. El Señor Jesucristo es nuestra agua de vida, es el que sacia nuestra sed en todas las áreas de nuestra vida. El Señor Jesucristo es nuestro fundamento, es nuestro principio y nuestro fin. Para Él vivimos, para Él existimos. Eso grábenselo hoy para siempre. Todo lo que necesitamos es a Cristo. Por eso el Señor lo sabe. Por eso el profeta Eliseo sabía que todo lo que necesitaba esa familia era Jesús. Porque teniendo a Cristo, lo tenemos absolutamente todo, en todos los ámbitos y en todas las áreas. Así que bueno, gloria a Dios. ¿Alguien más o terminamos ya nuestro café en esta mañana? Hola Silvia, buenos días. Hola a todas. Buen Hola, día. Ney, buenos días. Silvia, yo quiero decirles a todas y contarles que aunque nosotros a veces no lo vemos, pero Dios siempre está con nosotros. Él siempre está en nuestro favor y con nosotros después que nosotros lo tengamos a Él en nuestro corazón. Yo a los 28 años quedé viuda con mi hija, con mi papá, mi mamá y mi hermano al hombro. Nos tocó salir de nuestro pueblo, de nuestra tierra, sin saber por qué ni cómo. Llegamos a esta ciudad. Yo no conocía a nadie aquí, a una o dos personas. Y llegué acá a esta ciudad, primero con el cadáver de mi esposo, a enterrarlo en Barichara, Santander. Después de ahí regresar acá, porque acá era la sede principal donde él trabajaba, y llegar acá a esta ciudad sin saber para dónde iba ni para dónde cogía. Con mi hija de 1 año, mis dos padres, sin saber por qué las amenazas eran fuertes, cuando hubo toda esa cuestión de las autodefensas y todo eso. Y no sabíamos ni el por qué nos había tocado a nosotros. Y yo me hacía siempre esa pregunta hasta que un día yo, arrodillada orando, decía,
Y dije, Dios, yo no voy a decir más por qué. Yo solo voy a decir, tú sabrás por qué nos pasó esto y ya. Y nunca más nunca más le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo, en medio de mi dolor, yo siempre decía, pero Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque yo tan joven y tengo que hacer todo esto, porque si yo tenía una vida por delante, él era muy joven, era mi esposo, el papá de mi hija, yo me quejaba. Y un día, no, había pasado mucho tiempo de tanto llorar y yo dije, yo no le voy a reclamar más a Dios, él sabrá. Y dejé así. Y empezó como todo. Y empezó todo como a aclarárseme muchas cosas. Y empecé a ver que yo lloraba y oraba. Y yo le decía, solo tú sabes, muéstrame el camino, dame sabiduría, muéstrame el camino. Y siempre yo le digo a Dios, muéstrame el camino, dame sabiduría. Ábreme las puertas que tengas que abrirme y cierra las que tengas que cerrar. Pero muéstrame el camino para yo seguir adelante. Es muy fuerte, es muy duro, porque yo era una joven de 28 años, o sea, me tocó coger las riendas de mi vida y las de mis padres y las de mi hija. Y en medio de toda esa situación, a nosotros nos tocó salir con la ropa que teníamos puesta, dejar todo a un sitio desconocido. Y esta historia me llegó al alma, porque es algo que yo digo, quizás fue algo parecido, pero Dios estuvo conmigo siempre ahí de la mano y ha estado conmigo ahí siempre de la mano. Y solo quiero decirles eso, o sea, comentarles eso, darles ese testimonio. Dios nunca nos abandona. Nosotros somos los que a veces nos olvidamos de Él, pero Dios siempre está con nosotros, siempre. Y ha estado ahí conmigo y hasta acá me ha traído. Y aquí me tiene y sigo parada en la fe, porque sé que Dios nos salva de todas las que tengamos pendientes. Muchas gracias, Silvia. Ney, gracias por compartirnos tu testimonio, nos edificas. Así es, el Señor está con nosotros, Él es todo lo que necesitamos. Déjate guiar por Él, escucha su voz todos los días, aliméntate de Él, deja que Cristo crezca. Por eso dice el Salmo, dice que yo mengüe, pero para que Cristo crezca, que yo mengüe para que Cristo crezca. Déjalo a Él entronarse en todas las áreas de tu vida y vas a experimentar grandes bendiciones en ti. Así que les extiendo un abrazo gigante, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, que su gracia y su favor repose sobre sus vidas, que la bendición del Padre, de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu esté con nosotros y que nos permita vivir y experimentar su propósito y sus planes en esta semana. Les mando un abrazo gigante, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao, chao. Amén. Gracias. Un abracito a todas. Chao, chao.